Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Violeta Huerta. Mire, en el Suprema Corte de Justicia de la Nación se está examinando la famosa ley Atenco. Es probable, todos los que conocen del asunto, del caso, dicen que seguramente algunos artículos los van a declarar inconstitucional y consecuentemente pues no van a regir, van a tener que modificar esa ley. Pero nosotros queremos ver la opinión de los diputados, porque también desde afuera se dice que una vez que le retachen esa ley por ser inconstitucional, pues van a quedar mal, pero queremos ver qué piensan ellos. Claro, fuimos a ver exactamente a los diputados porque ha habido muchísimas críticas en torno a esta ley que primero defendieron a aquellos que la votaron a favor, incluso los del PRD que hasta fueron citados con su dirigencia nacional de que estaban en contra de esa norma, y después aceptaron a propuesta del gobernador. Tuvieron que esperar que el Ejecutivo les dijera que fueran a la Suprema Corte a ver si les señalaba si algunos artículos son inconstitucionales, cuando también hay que señalar que la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado hicieron lo propio. Así que, bueno, fuimos a hacer una encuesta y vamos a ver qué nos dijeron los legisladores. Sí se afecta porque la legislatura obedece a un dictado y a una propuesta del Poder Ejecutivo. La mayoría es del PRI y sus aliados. Nosotros hacemos nuestro trabajo en comisiones, señalamos cuáles son los excesos, en este caso cuáles fueron los excesos, señalamos cosas que no están contenidas como la desaparición forciada, como la reparación de un daño, como avisar a los familiares cuando hay detenidos, como avisar a los cuerpos de rescate cuando hay lesionados. No se deben usar armas letales en caso de manifestaciones, una serie de cosas que dijimos en las comisiones pero que no tuvieron eco porque no somos mayoría. Seguramente la Corte va a decidir que varios artículos son violatorios de los derechos humanos y tendrán que corregirse, porque esos excesos, una mayoría mecánica, una mayoría que actúa a los dictados del Ejecutivo, no funciona, no le sirve a la sociedad. La ley en sí debe de existir, porque toda ley, todos los entes públicos deben estar regulados por una ley. Nadie puede estar exentos de ser regulados por la ley. El tema es que en lo particular, o el contenido ya específico de esa ley, son violatorios a los derechos humanos, y eso es lo que aquí hay que trabajar y hay que legislar bien. Normas que regulen a toda la sociedad, no son una parte, y es lo que estamos haciendo. En mi caso yo no me preocupo por tener una buena imagen y no hacer nada, sino por el contrario, estar trabajando, hay constancia en comisiones, hay constancia en el pleno de nuestro trabajo y yo me siento tranquilo. Hay cosas que hay que revisar, sí, hay cosas que hay que contener con más fuerza, sí, lo vamos a hacer. Claro que no, yo creo que tenemos que agotar todas las instancias políticas, todas las instancias jurídicas, y una de ellas es promover acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo es fortalecer la democracia y sobre todo también decir que desafortunadamente toda la ley es perfectible. Y lo que tenemos que manifestar en cierto sentido por los diputados que a lo mejor hicieron un voto a favor y posteriormente se suman a la acción de inconstitucionalidad, tenemos que hacer un poco de un esfuerzo de una suma de confianza y sobre todo también que estamos cumpliendo con la ley. Lo más importante y la función que tenemos nosotros como diputados es fortalecer las propias leyes y sobre todo hacer que se cumplan. Y también tenemos que practicar y agotar todas las instancias posibles. Tenemos que hacer la imagen de que se cumple la ley y que si nosotros también la proponemos, también nosotros estamos cumpliendo con todo lo que se establece tanto en la Constitución como en la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Nosotros vemos que la resolución de la Suprema Corte va precisamente en esa vía, de declarar algunos artículos inconstitucionales. Y por supuesto, afecta la credibilidad de la Cámara en pleno, de la totalidad de la Cámara. Incluso es hasta irrisorio pensar que ellos mismos van a promover una acción de inconstitucionalidad. Nos parece que es una falta de responsabilidad, y una falta de responsabilidad en el proceso legislativo. Y por supuesto una falta de responsabilidad hacia la población. Abona más bien a que la falta de credibilidad en el Poder Legislativo de todos los niveles, concretamente aquí en el Estado de México, pues continúe y se agrave, porque pues en realidad las cosas en el Congreso del Estado de México no se están haciendo bien. Hemos visto algunos temas que se aprueban al vapor y luego regresamos a discutirlas y las derogamos o les ponemos parches, ¿no? O sea, eso es ridículo. Me parece que debe haber una responsabilidad por parte de todos los legisladores en ese sentido. Pero no entre la imagen, pero para nada, yo creo lo más importante, no podemos como cuidar nuestra imagen y poder tratar a la ciudadanía mexiquense. Revalorar, y lo que realmente hicimos todos los diputados, sí, así es, y estamos esperando la resolución. Creo que los diputados locales y el gobierno del Estado en su conjunto cometieron un error grave.
primero le ordenan al Congreso local aprobar una ley y después, de manera vergonzosa también, le ordenan autoimpugnarse esa ley. La verdad es que los diputados del PRI, del PAN, del PRD quedaron muy mal. Es una vergüenza que hayan actuado así, porque insisto, primero reciben instrucción y la aprueban, y a unas semanas reciben ahora una nueva instrucción y solitos se impugnan. Es decir, este caso del Estado de México es para Ripley. ¿En qué lugar del mundo un Congreso emite una ley y después él mismo se impugna? Solo entendible en el Estado de México, donde el Congreso recibe consignas, el Congreso del Estado recibe órdenes, y eso habla muy mal de los legisladores, lamentablemente. Por eso en ese tema Morena fue muy consistente, votamos en contra, promovimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal, y yo espero que la Corte sea sensible, revisando la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional, pues es básicamente el planteamiento de muchas organizaciones y lo que planteó Morena como inconstitucionalidad en esta ley, la llamada ley. Mire, esto que ocurrió, como lo dice el dirigente de Morena, no es frecuente en el desarrollo del cumplimiento pues de una gestión legislativa. La verdad que ellos hicieron las leyes y después, como hay sospecha de que son constitucionales, los propios diputados que la aprobaron fueron a decirle a la Suprema Corte de Justicia porque la revise, porque a lo mejor sí es inconstitucional. Yo creo que eso de entrada pues no los deja bien parados, porque se supone que cuando aprueban una ley más de ese tipo, pues son cuidadosos en todos los aspectos, y aquí cuando menos ellos mismos tienen dudas de que no fueron cuidadosos. Así es, y el papel la verdad es que lo hicieron ahí los perredistas que votaron a favor, porque no fueron todos, me parece que fueron 10 de 12, porque finalmente, después del llamado de atención de su dirigencia nacional, bueno, sí tenían que promover la controversia, pero el hecho de ir con el PRI, salir en la foto, la verdad es que quedaron muy mal, porque al menos Acción Nacional supuestamente está de acuerdo en que se revise, pero no se fueron a parar ahí, porque dijeron que no iban a seguir las instrucciones del Ejecutivo. Esta ley la verdad es que ha estado llena de obstáculos, de críticas, de señalamientos, y es una norma que, de acuerdo con los 90 días hábiles que se dieron, estará entrando en vigor el 22, 23 de julio. Así que, bueno, habrá que esperar si los ministros se pronuncian antes de esto. Y desde luego, si se pronuncian y consideran que viola la Constitución alguno de las disposiciones, pues lo van a tener que quizás de derogar y volver a otro proceso, ¿no? Otro procedimiento legislativo para aprobarla. Pero de entrada sí creo que hicieron mal en aprobarla sin tener la certeza de que era totalmente constitucional, por una parte, y para efecto de imagen también fue una imprudencia que hayan posado para la foto y difundido la foto como si hubieran hecho mucha gracia. La verdad es que habían ido, como dices Duarte, a autoimpugnarse ellos solos. Entonces deberían ser cuidadosos, o cuando menos no hubieran salido en la foto, hubieran puesto por la oficialidad de parte y total, ¿no? Y también el papel aquí es del Ejecutivo. Sí. El gobernador es quien envía la iniciativa, su consejera jurídica la defiende a morir, incluso dice que nunca se pudo comprobar. El propio gobernador, sí. Pero la consejera jurídica incluso llegó al extremo de señalar que ya había ido prácticamente a pedir la anuencia del alto comisionado de la ONU, algo que tampoco se comprobó nunca, y después hasta un medio nacional por ahí sacó que esa oficina lo negaba. Pero bueno, la verdad es que entonces el Ejecutivo es quien plantea, bueno, vamos a la Corte para ver, pero para esto ya había peticiones del PRD, de Morena, e incluso del PAN, aunque no se hicieron públicas a las comisiones de derechos humanos, para que revisaran esa norma. Y ambas comisiones se pronunciaron en el sentido de que sí había elementos para considerar que varios artículos de esa ley son inconstitucionales. Entonces, bueno, ¿qué hacen los diputados? ¿Qué están haciendo sus asesores si están aprobando leyes que van contra la Carta Magna? Y sobre todo también contra los derechos de los ciudadanos. La iniciativa, cuando menos eran dos, creo, ¿no? Era una, el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo tiene un área jurídica específica que incluso se está casi a la par de una subsecretaría, cuando menos. Entonces, pero esa área jurídica del gobernador trabaja muy mal, como trabajan muchísimas áreas del gobierno del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que no haya sus expertos, sus especialistas? Supone que gente altamente calificada en cuestiones legales y constitucionales, claro, se atrevan o no tengan cuidados, descuiden eso, se les pase proponer disposiciones para una ley que puede ser rebatida, que puede ser inconstitucional. Eso nunca debe de ocurrir en un área que sea eficaz, que sea eficiente, que sea responsable y que cumpla con sus obligaciones, porque aquí también está haciendo daño tanto a la Cámara como al propio Ejecutivo.
Y los diputados se quisieron adelantar, vía por supuesto el mandato casi del Ejecutivo, la recomendación, como le quieran usted llamar, para ir a la Corte y también pedir que se revisara este asunto. Entonces, bueno, la legislatura de hecho fue notificada días después de que se estaba revisando el asunto, y es previsible por los señalamientos que hicieron sobre todo la CNDH, aunque también la Comisión de Derechos Humanos Estatal, de que podría haber ahí algunos artículos que se echen abajo y que los diputados tengan que corregir. Entonces, pues ya, si las comisiones de derechos humanos lo iban a hacer, creo que los diputados no tenían por qué irse a exhibir de esa forma. Sí, sobre todo, porque ahí nos decía un diputado que para nada nos va a afectar. ¿Cómo nos va a afectar? Les va a afectar la imagen a todo el Poder Legislativo, porque de entrada pues van a quedar en evidencia que legislan sin tomar en cuenta las cuestiones constitucionales, y eso no es bueno, eso es muy malo. De por sí los diputados no tienen buena imagen, y esto parece que va a ser otra vuelta de tuerca a esa desconfianza y falta de credibilidad que tienen entre la sociedad. Yo creo que debe servir el ocurrido para que en el futuro ya no se cometan estos errores tan graves, tan garrafales, tan evidentes, tan obvios incluso, pero pues yo todavía sigo pensando por qué la aprobaron y por qué también el gobernador en esos términos mandó la iniciativa, ¿no? Porque además es un doctor en Derecho, el gobernador, entonces la verdad es cuestionable, primero del Ejecutivo, después por supuesto de los legisladores que la avalaron pese a los señalamientos que hizo, sobre todo Morena, por ahí también un diputado del PRD, pero que advertían, ¿no? Y que todavía dijeron que habían pedido el aval de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y el comisionado, el ombudsman, lo negó. Sí. Dijo que sí había estado presente, pero que jamás les dieron el aval, que jamás les dijeron si esta ley es viable porque no afecta a derechos humanos. Entonces ahí, la verdad es que, bueno, ha sido una tras otra en esta ley, error tras error, y creo que sí puede pegarle todavía más a la imagen de los legisladores. Sí, definitivamente, y también a las porque son los dos los que presentaron esa iniciativa y no se dieron cuenta a sus áreas jurídicas de que estaba mal. Claro, y sí, quizás nos faltó también ahí señalar al Ejecutivo, ¿no? La pregunta, porque creo que va para ambos, va para el gobernador, porque no hay que recordar que él es el autor, quien propone, y va para los diputados, que son quienes la avalaron. No, y además hubo un rechazo de las organizaciones civiles, ¿no? También hubo protestas fuertísimas por parte de diferentes organizaciones que con esta ley, porque estaban acusando que lo que validaban era la represión. Por eso la denominaron Ley Atenco, aunque después algunas organizaciones dijeron que debía ser Ley Erubiel, porque finalmente la había planteado el gobernador. Sí. ¿No? Vamos a un corte y regresamos.